Bueno, muy bienvenidos a este martes 11 de enero. Queremos agradecerle a nombre de la Universidad del Desarrollo a todas aquellas personas que se han inscrito para este FEMTalk que vamos a dar junto a Sergi Ramos. Ya nos voy a presentar. Voy a partir de a poco porque sé que la gente va conectando y van entrando a la plataforma de manera progresiva. A este FEMTalk, que es una conversación muy breve, dura aproximadamente 1 hora, le hemos denominado como Entrenando tu equipo comercial en esta nueva venta híbrida, que es lo que vamos a discutir durante la sesión de hoy. Y primero quiero presentar a Sergi Ramos. Él es un consultor, un formador y un speaker en ventas con más de 20 años de experiencia. Él es español, él en este momento está en Barcelona, así que le agradecemos porque allá tienen 4 horas más de diferencia. Ha hecho también el programa directivo en el IS Business School y además él es CEO de Growth Consultants, que también algo comentará. Sergi ya nos ha acompañado en los anteriores Sales Summit, el que hicimos en mayo de 2020 y el que hicimos en agosto de 2021, así que para algunos ya es un conocido de la casa, y además esperamos también, en honor también a las agendas y demás, poder contar con él, así que también venga aquí a Chile. Vamos a ver también cómo nos trata la pandemia, como para aquello, ¿no? Y el otro speaker soy yo, que también algunos ya me conocen. Soy doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Lleida de España. Soy profesor asociado a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y trabajo hace ya más de 20 años también en temas de dirección comercial y de ventas, ¿vale? Entonces, esta presentación la vamos a dividir en 2 partes. Una parte tiene que ver con una pequeña presentación que vamos a hacer de contexto, corto, deben ser 10 minutos o algo así, y tras eso vamos a tener unas preguntas de parte tanto de Sergi como mía. Vamos a ir respondiéndonos algunas preguntas y vamos a dejar unos 10 minutos al final para preguntas y respuestas de ustedes mismos que pueden ir compartiendo a través del chat, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo simplemente a recordar, esto tiene 3 partes. La primera, que es una breve presentación de contexto. La segunda, que es la parte para mí más interesante de todas, porque vamos a ver qué es lo que está haciendo en el mundo respecto a esta venta híbrida y cómo podemos entrenar a nuestro equipo comercial en esta nueva venta híbrida. Y por último, dejar también algo de espacio y tiempo para ustedes, ¿vale? Y sin más, no sé si Sergi quiere decir alguna palabra o arrancamos. Bueno, simplemente agradeceros la invitación. Siempre es un placer poder ser invitado por la Universidad del Desarrollo, volver a hacer eventos con universidades y eventos en Chile. Y bueno, ya tenemos larga tradición en trabajar con clientes chilenos, con muchísimas empresas. Luego, incluso yo creo que habrá tiempo de comentar algunos casos de éxito. Pero muchas gracias por la invitación. Siempre es un lujo estar con mi querido Jorge y ser invitado por la Universidad de Desarrollo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sergi, de nuevo por la siempre confianza y cariño. Bien, voy a comenzar aquí muy en simple. La verdad que, bueno, la pandemia del COVID-2019 se inicia en noviembre del año 2019, valga la redundancia, y luego de 2 años y casi 300 millones de contagios. Estos son datos que recogimos de la Organización Mundial de la Salud el día domingo, por lo tanto estos números ya cambiaron algo. Ya nos empinamos por sobre los 300 millones de contagios y justamente ahora estamos en la variante Omicron. Y no sabemos qué más venga. Lo que sí entendemos es que esto debiese tender, uno, por mayor conocimiento de la medicina, por efecto de las vacunas, etcétera, debiese tender a ir convirtiéndose en una endemia. Yo no soy experto en medicina, pero de las cosas que nos ha tocado leer es lo que afirman los expertos. Y vamos a nuestro tema, ¿no? Antes de la pandemia, ¿qué ocurría antes de la pandemia? Algunos ya no se acuerdan mucho de qué ocurría antes de la pandemia. Es que había una proporción minoritaria que vendía de manera virtual, ¿bien? Hay un estudio de Janek Performance y de la revista Selling Power, que estaba publicado hace poquitas semanas, en que ellos hacen todo un análisis bastante interesante, y una de las láminas que recogimos tiene que ver con esto. Antes del COVID-19, ¿qué porcentaje del tiempo sus representantes de ventas vendían virtualmente? Y la gran mayoría no vendía virtualmente, era menos del 20% de su tiempo de manera virtual. Tan solo un 30%
algo de virtualidad o algo más de virtualidad hacía. O sea, probablemente muchos de ustedes, de sus equipos, estaban probablemente trabajando desde oficina, presencial, por teléfono, WhatsApp o correo, que eran los medios habituales. ¿Y qué ocurrió entre medio? Es que tras 2 años de pandemia, la mayor parte de las interacciones pasaron a la hibridez. Entonces, acá tenemos dos gráficos de McKinsey, que también publicaron hace poco tiempo atrás, particularmente en el mundo B2B, en el mundo industrial, donde una gran parte de las interacciones pasaron a remoto, pero con colaboración humana, o también a lo que se llama Digital Self-Serve, que es básicamente a través de e-commerce, web, etc. Por lo tanto, hoy día a nivel personal es menos del 19%, o sea, un día prácticamente a la semana. Y por otro lado, ¿qué es lo que quieren los clientes? Porque una cuestión es qué es lo que uno le gustaría hacer como ejecutivo comercial, etcétera, y otro es lo que quieren los clientes. Y 70-80% de los tomadores de decisión en esta venta industrial, para hacer un ejemplo por sector, le gusta o prefieren las interacciones humanas, pero de manera remota, como lo estamos teniendo en este momento a través de esta plataforma, o también digital self-serve, es decir, aplicar alguna aplicación o algo por el estilo. Básicamente, ¿por qué? Es más fácil de agendar, se maneja mejor la agenda, se ahorra tiempo en traslados y también por seguridad sanitaria, ¿no? Por lo tanto, esto al parecer llegó para quedarse. Pero la pandemia, y esto también es para pensar más allá de quizás 1, 2, 3 años, es pensar quizás en 5, 10, 20 años en adelante, no es lo único que cambia al mundo de las ventas, o que lo está cambiando. Por un lado, tenemos las distintas generaciones. Acá tenemos un gráfico ampliado de las distintas generaciones, algunas de ellas ya no están, por efectos de edad, partiendo por la generación perdida, la generación grandiosa, etc. Hoy día básicamente estamos entre la silenciosa, que son los adultos mayores que se empinan por los 80 años, y también los niños que acaban de nacer hace poco tiempo, que son la generación alfa, también algunos le llaman pandemia. Entonces, esto también moldea, porque claramente cada uno de estas generaciones tiene un ADN un poco diferente al resto, ¿no? Algunos son, como ocurre con la generación millennial o con la generación centennial, que son nativos digitales. Los que somos generación X, por ejemplo, yo soy X, somos inmigrantes digitales, y eso también cambia la forma de comprar y de relacionarnos. Pero también, y esto también es interesante poder comentar, es todas las tecnologías, y esto para pensar más a largo plazo todavía, todas las tecnologías que se están empezando a usar. O bueno, ya hace algún tiempo algunas de ellas, pero no las voy a mencionar una por una, porque si no, no es un curso de esto de tecnología, ni yo soy profesor de eso, pero básicamente temas como la inteligencia artificial, el 5G, el tema de blockchain, el tema de ciberseguridad, el tema de Big Data, todas estas son tecnologías que de todas maneras van a cambiar la forma como nos relacionamos, cómo compramos, etc. Cada vez se ve más esto del metaverso, ¿no? Y se va a ir trabajando más, etc. Por lo tanto, no solo nos quedemos con la pandemia, porque también aspectos sociológicos, como ocurre con las generaciones, o también lo que ocurre a nivel tecnológico, con los cambios, por ejemplo, en el mercado del empleo, ¿no? Empleos que dejan de existir por razón tecnológica, o empleos que comienzan a existir por la misma razón tecnológica, por supuesto que moldean el futuro cercano. Siguiendo con esto, y también me pareció interesante esta cita de McKinsey, es que los compradores industriales no solo se están moviendo hacia la omnicanalidad, ya han llegado a la omnicanalidad. Nosotros hemos visto durante los últimos 2 años cómo, por ejemplo, haciendo clases, uno, cuando comienza la pandemia, en marzo del año 2020, acá en Chile, por ejemplo, nosotros recuerdo que las 2 primeras semanas de marzo estuvimos haciendo clases presenciales, porque era lo que se estilaba y venía normal, pero de un momento a otro nos vimos encerrados por varios meses y tuvimos que aprender a dar clases y que la situación fuese bien parecida como si fuera en presencial. Lo mismo ha ocurrido en el mundo de las ventas, y de eso vamos a también tratar con Sergi en unos minutos más. Por lo tanto, esta omnicanalidad, esto cómo le doy una experiencia al cliente, no importando la plataforma por la cual conecto con el cliente, esto es crítico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacer a nivel estratégico? Y aquí nos hacemos de varias sugerencias que han ido saliendo.
todo esto es, como dicen en la prensa, noticia en desarrollo. Por lo tanto, probablemente hay cosas que de aquí a 6 meses puedan haber cambiado, pero sí es bueno tener un apalancamiento, sobre todo aquellos que están pensando, bueno, ¿qué ocurre con el mundo? Acá en Chile estamos en un cambio político importante, además de los que ya mencioné. Bueno, ¿qué hacemos a nivel estratégico? Lo primero tiene que ver con redescubrir al cliente y sus necesidades. Es decir, las necesidades no son estáticas, son algo dinámicas, y por lo tanto redescubrir al cliente, redescubrir segmentos de clientes, por ejemplo. Por lo tanto, reenfocar a la fuerza de ventas. Hoy día las fuerzas de ventas tienden a ser un poco más pequeñas por efectos también tecnológicos, y por lo tanto tienen que ir a crear valor. ¿Cómo las voy a reenfocar? Ya no es tomar pedidos, y esto lo estamos viendo de manera brutal durante toda la pandemia. También reimaginar la oferta de productos y servicios, dado que nuestros clientes también cambian en sus necesidades, también reimaginar nuevas ofertas, nuevos tipos de servicios, etcétera, y productos, por supuesto. Reenfocar, rehacer el enfoque de ventas, del go-to-market, de cómo ataco mi mercado, dado que mi mercado cambia, dado que la fuerza de ventas cambia, ¿cómo hago ese nuevo go-to-market, ese enfoque? Y finalmente, y aquí viene la parte que vamos a hacer el doble clic también en los próximos pocos minutos, es cómo rehabilitamos, en el buen sentido de la palabra, nuestro equipo de ventas, cómo les volvemos a dar competencias y habilidades que necesitan para hacer muy bien su trabajo y crear valor, ¿no? Esto es un estudio que hizo Accenture. A nivel de recomendaciones para directivos, incrementar el apoyo al cliente. Todavía, a pesar de que acá, por ejemplo, en Chile, más del 83% de la gente tiene una conexión a internet que funciona, y algo así como un 86% somos usuarios a cualquier red social y de manera activa. ¿Cómo podemos ayudar a incrementar este apoyo al cliente, a pesar de que todavía hay una cierta resistencia, que eso también vamos a hablar, ¿no? Abordar la resistencia al cambio por parte de vendedores y clientes. Claramente hemos visto cómo algunos vendedores, y lo vimos durante el 2020 bastante seguido con mi amigo Sergi, que había, de pronto nos llamaba alguna empresa, nos decía, es que no salen a vender, no saben vender, se complican entero desde el uso de la tecnología hasta cómo abordan el teléfono, o sea, desde ese tipo de cosas. Dado que nos habíamos acostumbrado muy a lo presencial, el resto había quedado muy de lado, todo lo que tenía que ver con la venta telefónica, etcétera, había quedado muy de lado. Por lo tanto, abordar esta resistencia al cambio de parte de vendedores, lo mismo de los clientes, ¿cómo hago para vincularme con ellos a través de plataformas que sean muy fáciles de usar, muy simples de usar, que estén continuamente caminando bien? También entender el impacto de las tecnologías, por eso es tan importante y por eso lo mencioné, es cómo estas tecnologías van a seguir moldeando. La pandemia en algún minuto terminará, la declarará, supongo, la OMS, no sabemos cuándo, la declarará como terminada y como endémica. Por ejemplo, no sé, 2 años, 3 años más, no lo sé. Bien, pero la tecnología va a seguir desarrollándose de manera brutal y por lo tanto, entender también el impacto, porque esto llegó para quedarse y también para irse profundizando. Por otro lado, mejorar la formación y el desarrollo de los vendedores, que es donde nos vamos a concentrar en los minutos que vienen, y también crear una fuerza de ventas que sea adaptable. Bien, por lo tanto, y aquí con esta lámina termino antes de empezar este conversatorio con Sergi. ¿Qué hacer a nivel táctico? Mira, nosotros en este momento nos encontramos en un pequeño trabajo también con Sergi y con un estudiante de doctorado de la Universidad del Desarrollo en entender lo que es la venta híbrida, porque no se ha abordado de manera seriamente desde la academia. Entonces estamos intentando hacer esta junta entre el mundo de los practitioners y el mundo de la academia. ¿Y qué es lo que hemos descubierto hasta el minuto? Todavía está por verificarse todo, pero capacitar y entrenar en creatividad, dado que esto ya no puede ser simplemente tomar pedidos. ¿Cómo yo soy capaz de agregar valor con soluciones creativas al cliente? La orientación al autoaprendizaje, que uno realmente cambie el mindset, desaprenda cosas y aprenda cosas nuevas. También en la determinación del vendedor, de ser una persona determinada, una persona integral. La resiliencia, cómo soportar también todos estos cambios y poder reinventarse y no sufrir tanto, ¿no? La autoeficacia, y también lo que se llama la venta adaptativa. Y por último, la flexibilidad. Si ustedes se fijan, estas son algunas competencias, normalmente las típicas de inteligencia emocional, persisten, funcionan, etc. Pero como que van haciendo estas otras competencias
que debemos capacitar y entrenar y que son muy, muy personales. Si ustedes se fijan, acá no hay habilidades duras, no hay habilidades de cálculo, numéricas, etcétera, ¿vale? Dicho eso, vamos a comenzar aquí. No sé si Sergi quieres hacer algún comentario antes de partir con las preguntas de ida y vuelta. Bueno, no, la verdad es que son datos muy, muy interesantes. Yo he estado tomando notas, Jorge, no sé si quieres que te comente un poquito. Por favor, dale. Sí, sobre varios estudios que he visto que me dan pie justamente a comentar varios elementos, ¿no? Has presentado un estudio súper interesante de McKinsey donde de alguna manera proyectabas, ¿verdad?, que se les ha preguntado a los clientes, ¿no? Es verdad que es Estados Unidos, es los famosos decision makers, ¿no? Son los que toman las decisiones, es verdad que es B2B, pero cuando les preguntamos en los últimos estadios de la pandemia, y no sé qué es la pandemia y no es pandemia, no sé cuándo decidiremos que se ha acabado, pero recientemente cuando les hemos preguntado, o McKinsey les ha preguntado, mejor dicho, oye, ¿cómo es tu relación con los proveedores, ¿no?, que son los vendedores en este caso? Pues los datos que has arrojado son muy interesantes, ¿verdad? Decías que prácticamente solo un 20% de las interacciones en este colectivo Estados Unidos en B2B sector industrial son presenciales, ¿sí? El resto, no sé si os habéis fijado, había una parte que era visita virtual y había otra parte muy importante que era la de autoservicio, ¿sí? Cada vez más las compañías de B2B están generando plataformas para que el cliente pueda autoabastecerse en compra repetitiva y realmente que las visitas presenciales, que son pocas, pero serán de mucho más valor, sean realmente aquellas donde las utilizaremos para hacer cross-selling, venta cruzada, aportar valor y que esa venta más repetitiva pues también se puede llevar a las plataformas. Quiero matizarlo porque dentro de ese estudio ya no solo es importante el hecho de que la presencialidad está bajando mucho, sino que se están utilizando también esas plataformas de autoabastecimiento. Y al lado se le preguntaba, ¿verdad, Jorge?, al decision maker, bueno, esto está muy bien, pero ¿y a futuro? ¿Tú cómo te ves?, ¿no? Y entre el 70 y 80%, no sé si os habéis fijado en la lámina, decía, oye, no, si estoy muy bien, si es que yo quiero seguir igual, si ya me va bien, por facilidad en las agendas, porque es muy rápido agendar una videollamada mucho más que una visita presencial, por un tema de sanidad, por un tema de comodidad, por un tema de... Ya están diciendo que prefieren este tipo de interacción, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una reflexión muy importante, y es que cuando nosotros hablamos, ¿no?, e impulsamos, como sabes, Jorge, hemos sido impulsores, ¿no?, de esta venta híbrida desde hace muchos años, siempre decimos que la visita presencial no va a desaparecer, ¿no? Como la visita presencial no hay nada, pero sí que es verdad que se demuestra que hay un espacio para una nueva conexión con el cliente. Y esto es muy importante, nosotros que capacitamos a muchos equipos de venta en este proceso de la venta tradicional para convertirlos en auténticos ejecutivos comerciales híbridos, mandos intermedios híbridos, es muy importante entender que al final la visita presencial no va a desaparecer, pero sí que es cierto que esto no es que un día Sergi Ramos haya levantado, se haya inventado el concepto de venta híbrida y por eso hay... No. Estos, señores, es porque el cliente ha cambiado y nosotros nos tenemos que adaptar a él. Y el cliente ya está buscando nuevas maneras de interacción. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Pues estar preparado para las que quiera. Si quiere presencial y si quiere cualquiera de los otros canales, videollamadas, llamadas, mensajes, chats, lo que quiera, vídeos grabados, videomensajes, lo que sea. Tenemos que estar ahí y dominar las competencias, porque esto es otro punto muy importante. Esto de la venta híbrida no es lo que hacía en presencial, ahora lo voy a hacer por otros canales. Esto no es plug and play, ¿no?, sino que tiene sus propios desafíos, ¿verdad, Jorge? Claro, y además, también complementariamente de lo que tú dices, y que yo estoy totalmente de acuerdo, es que en esta virtualidad, no en la presencialidad en particular, pero en la virtualidad también, lo que son las reuniones a través de Zoom, Teams o la plataforma que sea, también han bajado en su duración. Entonces, si antes teníamos, por ejemplo, 1 hora para estar con el cliente, ahora tenemos la mitad del tiempo. Por lo tanto, tal como tú dices, hay que practicar, trabajar, entrenar para ocupar bien esos tiempos y también ocupar las plataformas para poder complementar. Por ejemplo, si yo quiero mandar un video corto de explicación de algo por Loom, que es una aplicación que se escribe L-O-O-M, que nosotros lo ocupamos mucho,
Lo aprendimos de una casi centennial, así que por ahí uno va aprendiendo estas plataformas, porque además nuestros clientes ya, o sea, ciertamente siguen siendo personas quizás de 40, 50, 60 años, pero hoy día, y lo podemos ver, por ejemplo, en los cambios corporativos que ha habido en el mundo, hoy te topas con gerentes de veintitantos, que son ya medios centennials, y ellos están acostumbrados a otra forma de comunicación. Entonces, enseñarle a nuestros vendedores a entre comillas, en el buen sentido de la palabra, reciclarse para aprender también estas nuevas plataformas, a no resistir tanto las nuevas plataformas, porque la verdad sea dicha es que si comparamos lo que era antiguamente todas estas plataformas, YouTube, etcétera, era más complejo, hoy día es súper fácil de usar, ¿vale? Te tengo otra pregunta, Sari, porque yo creo que acá la gente también, y tenemos un montón de personas conectadas, tenemos 75 personas conectadas solamente por esta plataforma Malo de TVD, así que nuevamente les agradecemos a quienes se han ido conectando en este rato. ¿Nos puedes contar algún caso exitoso que te ha tocado ver en tu consultora allá en España o quizás por acá en Chile, que haya acompañado a una empresa local en este proceso de transformación comercial? O sea, quizás resguardando el nombre, pero como tú te sientas cómodo, pero ¿y cómo se hace esto? Porque en el fondo la pregunta es, ok, Jorge, sé que hay un montón de cosas que vienen, que ya estaban ocurriendo, pero ¿cómo lo aplico en mi quehacer? Sí, yo, Jorge, antes de responder a esta pregunta, que lo voy a hacer inmediatamente, quería comentarte más algunos de los datos que has proyectado, ¿no? Para que no sea simplemente un monólogo. Buenísimo. Había un dato que decías, ¿no? Que me ha gustado mucho, ¿no? Decía que antes de la pandemia una proporción minoritaria vendía de manera virtual, ¿no? Y esto se sigue reflejando en el día a día, ¿eh? En mis capacitaciones con equipos comerciales. Una de las primeras reflexiones es que me dicen, Sergi, yo quiero que vuelva lo de antes, ¿no? Y yo, los que me conocen bien, saben que me empiezo a poner un poco nervioso cuando escucho esto, empiezo a sudar, me pongo rojo, se me empieza a hinchar la vena de aquí del cuello. Digo, a ver, contadme qué es lo de antes, porque realmente un cliente que ha probado ya las bondades de interactuar por otros canales, quizá no contigo, no con tus competidores, o igual ya con otros proveedores, será muy difícil que vuelva a lo de antes, ¿no? Por tanto, esto va de entender que para aquellos nostálgicos de lo de antes, es importante entender que cuando vayamos a ver a un cliente habrá que aportarle en presencial, habrá que aportarle mucho más valor, porque es un cliente que ya ha recorrido prácticamente el 60% del proceso de compra y que realmente está muy preparado, muy informado, y que si realmente nos ha reservado una sala en su compañía, ¿no? Estoy hablando en B2B, por ejemplo, nos ha venido a buscar abajo porque no hay un protocolo que nos tiene que acompañar, nos ha reservado una plaza de parking, hemos subido a tomar el café, nos ha contado las fiestas patrias, qué tal le han ido, todo esto, luego volver a acompañarnos al garaje, al parking y tal. Si todo esto se podía sustituir por una videollamada, o una llamada, o un WhatsApp, o un email, probablemente va a ser una de tus últimas visitas presenciales. ¿Sí? Por tanto, ojo a los nostálgicos del de lo antes, porque realmente habrá que aportar mucho más valor. Y a la vez habrá que, evidentemente habrá que aportar valor en los diferentes canales por los cuales el cliente quiere interactuar con nosotros. Por lo tanto, a la vez habrá que capacitarse para todos estos nuevos canales. Por tanto, aquello que decías de que solo un 20%, un 70% solo hacía menos del 20% de sus citas en virtual, claro, esto ha sido, podemos hablar de que es un trauma prácticamente, ¿no? Yo he visto grandes vendedores, Jorge, grandes vendedores, que se han venido abajo por el hecho de no tener esas capacidades, esas habilidades para ver o trabajar o interaccionar con el cliente de diferentes maneras. ¿Cuál es el reto, evidentemente? Pues el reto es acompañar a estas redes comerciales, como hacemos desde Growth, en capacitarlos para que realmente continúen siendo esos espectaculares vendedores de éxito, y que lo tienen muy fácil, porque cuando uno es vendedor de raza y lo hace bien, realmente evolucionar hacia los nuevos canales va a ser una tarea que creemos, por nuestra experiencia, que va a ser relativamente fácil si capacitamos de manera adecuada. Y luego hablabas de las generaciones también, ¿no, Jorge? Ponías, bueno, pues hay estudios, yo me añado otro, hay un estudio de Deloitte muy interesante que explica que en el 2025 el 75% de la fuerza laboral serán centennials o millennials, ¿sí?
Esto es una barbaridad. El 2025 está aquí al lado. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Lo primero que implica es que si creías que transformarte tú para adaptarte al cliente digital es una cosa que, bueno, ya haré en el futuro, ya llegas tarde, estás en tiempo de descuento. ¿Sí? Porque esta generación, que será el 75% de la fuerza laboral en el 2025, ya exige maneras de relación absolutamente distintas. ¿Sí? Y por tanto es muy importante entender, yo hace poco publiqué un artículo, ¿no?, donde explicaba, y podéis seguirme en LinkedIn o en nuestra página web, donde publicamos muchísimos artículos, decía que básicamente la cartera de clientes de un vendedor, en la cartera de clientes de un vendedor, la semilla de este cliente digital, Jorge, ya está plantada. ¿Sí? Y me da igual que sea como en Estados Unidos, que es un 80% de tu cartera, los que quieren relación más virtual, o no, es que yo sé si estoy en un pueblo de Temuco, pequeñito, donde ahí no pasa nada y todas las visitas son presenciales. Me da igual, aunque pese un 0,01% en tu cartera de clientes o pese un 80%, esa semilla ya está plantada. Por tanto, el desafío para el vendedor, para los equipos comerciales, para las direcciones comerciales, para las compañías es: ¿vas a hacer algo para adaptarte? ¿O vas a esperar que crezca el bosque de clientes digitales y tú no estés preparado, tu equipo no esté preparado? ¿No? Eso es un poco la gran reflexión. Disculpa que quería un poco notas que he ido tomando durante la presentación. Y me preguntaba sobre casos de éxito, ¿no? En Chile, bueno, como sabéis bien, Jorge, en Chile realizamos muchísimos proyectos, ya desde hace más de 9 años, trabajamos con muchísimos clientes. Pues así de primeras me viene a la cabeza un proyecto muy interesante que estamos realizando para una red, para el sector financiero. Si me permites, no voy a dar nombres porque voy a cuidar la confidencialidad, pero compañía, sector financiero, 900 VND ejecutivos comerciales, una red muy potente, donde nos plantearon justamente este desafío, ¿no? Decirnos: oye, Sergi, necesitamos que nuestra red evolucione hacia esta figura de vendedores hilos. Ahora tenemos algunos en casa, no han sabido reaccionar, estamos bajando en ventas, etc. Bueno, pues aquí hemos desarrollado, Jorge, un proyecto muy interesante de transformación de toda esta enorme red comercial, que fíjate que el primer paso, me preguntabas: oye, ¿cómo se empieza, no? Pues fíjate que el primer paso se basaba en romper algo que tenemos en la cabecita, todos los vendedores, que se llaman creencias limitantes, ¿de acuerdo? Y yo siempre digo que el desafío más importante de la digitalización comercial, de la hibridación de un proceso comercial, empieza en el 1,5 kilos que tenemos entre oreja y oreja, ¿sí? Ahí es donde empieza, porque la digitalización no es difícil, ¿sí? Si nos acordamos, oye, nos ha costado mucho utilizar el Zoom, nos ha costado mucho, ahora que hablabas el otro día cuando aprender el Loom, ¿no? Pues sí, es nuevo, pero cuando lo empiezas a utilizar, en 10 minutos ya lo sabes utilizar. Las herramientas no son complicadas. Lo complicado es cambiar el 1,5 kilos que tenemos entre oreja y oreja. Lo complicado es cambiar esas creencias que nos limitan. Y esas creencias que nos limitan son oportunidades de venta perdidas. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy pensando, no, el cliente no está dispuesto a hacer una videollamada, no, el cliente no tiene el equipo, no, yo no lo sabré hacer, no es... Mi competidor, que no tiene esas creencias, ha caminado y se ha llevado la venta. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante, lo primero que hacemos con estos equipos, Jorge, es desactivar a través de mecanismos y metodologías que tenemos esas creencias limitantes. Y a partir de ahí, hemos hecho un proceso espectacular para realmente dotar de metodología de venta híbrida a estos equipos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces consideramos, por ejemplo, que hacer una videollamada de venta es lo mismo que si tuviésemos a la persona delante, en presencial, ¿no? Esto es muy fácil, plug and play. Hacer una videollamada de venta es mucho más complicado que una visita presencial. Por tanto, hay que dominar todos los resortes para poder hacer esa videollamada, que pasan por, ahora no quiero extender, y esto lo explicamos en nuestros programas, identificar el sesgo cognitivo, saber exactamente cómo hacer que el cliente participe de la reunión, etcétera, etcétera. Hay muchas técnicas, ¿no?, que utilizamos para conseguir que dominen todas las diferentes canales. Pero aquí la gran reflexión, Jorge, es que es muy importante que los vendedores entiendan que el cliente es el que escoge el canal y que ellos han de estar capacitados para darle respuesta en cada uno de ellos. Hay otro proyecto que estamos haciendo espectacular también en Chile. Me voy a otro sector, otro rubro, el sector de industrial, por ejemplo, ¿no? Es un sector muy interesante donde está creciendo muchísimo la venta híbrida. Bueno, pues aquí me gustaría destacar que es un proyecto donde ya no solo hemos hecho un proceso para hibridar, ¿no?, la manera de vender de los ejecutivos comerciales, sino que también hemos dado mucha fuerza a las herramientas digitales que tiene la compañía. Es decir, esas herramientas que decíamos antes, que dibujaba McKinsey, de plataformas de B2B de autoconsumo. Oye, nos hemos dado cuenta que los ejecutivos
ni conocían los beneficios, ni se daban cuenta de que si yo llevaba muchas gestiones que realmente son rutinarias a esta plataforma, realmente yo tenía mucho más tiempo para ejercer la venta cruzada, desarrollar negocio, etcétera, etcétera. Por tanto, a veces simplemente trabajando en una plataforma interna de la compañía ya estoy haciendo venta híbrida, ¿no? Y por aquí también con ellos hemos desarrollado un concepto muy bonito que es el hibridar los productos también. Hemos creado productos nuevos para el cliente digital. Bueno, es otro proyecto que realmente está siendo muy exitoso porque nos hemos dado cuenta que la propia hibridación empezaba desde las herramientas tecnológicas que estaba creando el cliente, ¿no? Súper. Mire, yo noté, así como tú notaste, que también he ido notando muchas buenas ideas. Claro, o sea, efectivamente, yo ese dato que comentaste de Deloitte, del 75% de la fuerza laboral X, millennial y centennial, no lo tenía así de brutal. Y claro que es brutal, sobre todo para los que somos de una generación mayor, porque implica también adaptarnos a ese tipo de cliente, ya sean B2C o B2B, no importa. Y claro, también destaco ahí lo que tú también comentabas, este tema de trabajar estas creencias limitantes que todos tenemos, que para mí dentro de nuestro modelo tiene que ver con esta flexibilidad mental y esta determinación de querer cambiar. También el tema, bueno, el manejo de la videollamada, también lo vimos, ¿ah? O sea, la parte técnica es fácil. La gran mayoría de la gente se pudo adaptar a este uso de plataformas, pero también... Pero lo complejo está también en ir sumando otras plataformas, un poco lo que comentábamos hace un rato respecto al tema del Loom. Y ahí también dice una muy buena frase que tiene que ver con esto de que finalmente es el cliente el que escoge el canal. Sí. Sí, o sea, y no podemos hacer Aquí nada. el gran desafío es, evidentemente, la palabra que está muy, ¿no? Todo el mundo parece que si no dices la palabra omnicanalidad no eres nadie hoy en día, pero realmente se abusa mucho de esta palabra, mucha gente la nombra, pero muy poca gente la practica, especialmente los vendedores. Por tanto, es muy importante que la omnicanalidad signifique aportar valor en el canal por el cual el cliente quiere interactuar conmigo, el cliente o el potencial cliente. ¿Sí? Eso tiene que ser realmente la omnicanalidad en la praxis, ¿no? En la práctica, ¿no? Y ahí quiero decir, muy importante, Jorge, me voy a permitir también hacerte alguna pregunta yo. A mí me parece algo que es fundamental, no sé qué opinas tú, Jorge, que es ahí el mando intermedio, ¿no? Al ejecutivo comercial le hemos cambiado la partida, ¿no? No es que estemos haciendo una partida de ajedrez y cambie, sino que le hemos tirado el tablero por encima y tiene que empezar de nuevo, ¿no? Bueno, pues si es difícil para el ejecutivo comercial, imaginémonos para el supervisor que tiene que supervisar a este ejecutivo que vive en un mundo distinto, pero es que él a la hora de supervisarlos también tiene que hacer una labor distinta. ¿Tú cómo lo ves esto, Jorge? Esta labor de supervisión híbrida, ¿no? Que es un concepto también muy interesante, ¿no? Para pilotar todo este cambio. Sí, para nosotros el cargo favorito es el supervisor, el cargo favorito de antes de la pandemia y post pandemia, ese es el cargo favorito, no es el gerente, no es el vendedor, es el mando intermedio, que es como esta bisagra que hace que las cosas ocurran. Y los grandes equipos siempre tienen detrás un gran supervisor. Curiosamente hay muchos que piensan que el supervisor tiene que haber sido simplemente un vendedor de carrera y que tiene una serie como de don de mando y es casi un capataz, y eso no funciona así ya. Por lo tanto, lo que hemos visto es que efectivamente, primero el mando intermedio, el supervisor, el jefe de ventas, es un cargo clave. O sea, para los directivos que estén conectados aquí, si se tienen que preocupar más que de cambiar vendedores, porque hay muchos que dicen y nos plantean, oye, ¿qué tengo que cambiar vendedores? Es que antes que eso, ten buenos supervisores, tenlos bien formados, bien capacitados, bien contentos. Eso es lo que te va a generar la diferencia. Ahora bien, ¿con qué nos hemos topado durante todo este periodo de pandemia? Bueno, supervisores humanos, igual que todos nosotros, y por lo tanto también tiene o ha tenido bastante resistencia al cambio. Entonces, ¿cómo veo la adaptación de estos mandos intermedios a la nueva realidad? La verdad que, mira, en los casos exitosos hemos visto que ellos rápidamente se subieron a esta nueva ola, y los no tan exitosos no se han subido todavía. Llevamos 2 años y siguen con esa frase de lo de antes, que tú comentabas. Por lo tanto, para mí un buen programa de cambio interno tiene que ver no solo con los vendedores y lo que se puede hacer con ellos, a nivel de herramientas tecnológicas y de capacitar en temas más bien blandos, como vimos recién hace un ratito, en temas de flexibilidad, adaptabilidad, desaprender, etcétera, sino que particularmente a los líderes, porque los líderes son los que van a llevar
y van a comunicar todo esto, pero por un lado. Y por otro, también pongamos el acento en que el líder hoy día ya no es un capataz, no es el que controla horarios por controlar, etcétera. Son personas que son capaces de ir desarrollando sus talentos, y por lo tanto hay todo un mundo en este liderazgo comercial híbrido, que es algo también que hemos estado trabajando en los últimos 2 años, y es como, por ejemplo, que me sale mucho más fácil, si quiero acompañar para dar feedback, por ejemplo, yo soy el supervisor de Sari, va a ser el ejemplo, y Sari tiene una reunión normal y quiere que yo lo acompañe para darle feedback. ¿Cómo yo le hago la compañía y no me meto entre medio mientras Sergi está hablando con su cliente y yo trato de tomar el mando de la situación? Bueno, esas cosas hay que entrenarlas. Y después, ¿cómo saber dar feedback? Además, el feedback no es simplemente una cosa de un checklist, así como, mira, hiciste bien la introducción, manejaste bien las objeciones, te faltó el cierre. No, esto también tiene mucho que ver con conexión emocional. Por lo tanto, hay un tema también que trabajar respecto a la conexión emocional en estos ambientes híbridos. Lo hemos visto, una buena parte de las empresas de servicios está en formatos híbridos, es decir, están en formatos de 2x3, 2 días en oficina, 3 en casa. Entonces, ¿cómo doy feedback? ¿Cómo hago reuniones que la gente no se me quede dormida y apague la cámara, etcétera? ¿Cómo manejo todo esto? Por lo tanto, son estos dos mundos desde el punto de vista, estos dos mundos, me refiero, por un lado, a la labor del supervisor como mando intermedio, y que esto no cambia. Si ustedes le preguntan a expertos de todo el mundo, siempre les va a decir lo mismo. Preocúpense mucho de los mandos intermedios. Sé que acá también tenemos varios de ellos conectados, por lo tanto, ustedes créanse el cuento de que son el cargo más importante, porque lo son. Ciertamente los vendedores, sobre todo estos vendedores espectaculares tipo Messi, ahí para mi amigo Sergio, a pesar de que todavía le va a dar pena por el Paris Saint-Germain, pero no importa, ya volverá a ser grande. Ya fue. Ya, pero siempre grande el Barça. Básicamente preocuparse del mando intermedio, desde el punto de vista de cómo es capaz de desarrollar a su gente a través de esta hibridez, ya sea en remoto, presencial, etcétera, trabajar bastante el tema de las creencias limitantes, etcétera, y por otro lado también cómo aprender a liderar, ¿no? El tema de hacer buenas reuniones, el tema de acompañar a reuniones, de dar feedback, de mantener motivado al equipo. Hoy día estamos más acostumbrados, pero lo vimos fuertemente durante el año 2020, y esto lo conversamos con muchas empresas distintas, gente que estaba súper derrotada, tipo mayo, junio, cuando estábamos encerrados, acá en Chile invierno, frío, no sabíamos cuándo terminaba esta pesadilla eterna, en que algunos supervisores efectivamente supieron hacer cosas y reinventar a su fuerza de ventas para que estuvieran más contentos y motivados, porque esa motivación también se entrega. ¿Vale? No sé si quieres comentar algo, Sergio. No, básicamente coincide mucho con las reflexiones que comparto siempre con los jefes de venta que capacito. Y básicamente yo siempre, por complementar, trabajo con estos supervisores para que vean los beneficios, ¿no? Y se aprovechen de los beneficios de esta nueva supervisión híbrida, más que muchas veces cuando los encuentro pues están más pensando no puedo estar tan cerca del equipo, no tengo esa capacidad, porque si bien es cierto que la conexión emocional, digital, que decimos nosotros, existe y no se pierde, pero hay que trabajarla, y hay que trabajar herramientas, metodologías para saber conectar con tu equipo en remoto y sobre todo ver todos los beneficios que nos aporta esta supervisión híbrida, que son muchos, podría hablar de muchos a nivel de coaching comercial, a nivel de compartir acompañamiento, supervisión. Son muchísimos que nos facilitan la vida y que hay que verlo desde el punto de vista de que esto suma, esto complementa y no viene a romper nada, para nada, todo lo contrario, nos hace más fuertes como supervisores. Súper. Pues solamente, nos queda espacio para una pregunta que le vamos a hacer a nuestro experto. Solamente recordar a las personas que quieran hacer sus preguntas en el chat, vamos a dejar unos minutos. De hecho, tenemos 2 preguntas que han entrado a través del preguntas y respuestas que tiene Zoom, así que vamos a intentar contestarlas en unos minutitos más. Bueno, te quería hacer la pregunta, ¿nos puedes contar algún caso más de éxito que te haya tocado participar tal vez en España? Nosotros, bueno, por ser la madre patria, etcétera, tenemos, y por gran parte de nosotros tenemos algún pariente español, ¿no? O sea, somos todos
híbridos, desde el punto de vista de las nacionalidades, de dónde vienen nuestros abuelos, etc. Por lo tanto, miramos mucho a España, porque además es más parecido culturalmente. Lo que nos ocurre a veces, por ejemplo, con Estados Unidos, que no somos parecidos culturalmente del todo, pero en España sí. Entonces, algún caso que te ha tocado, yo sé que te ha tocado ver montones de proyectos de este estilo, que quizás tú recuerdes con especial cariño de cómo hicieron el cambio, cómo pudieron entrenar el equipo a la venta híbrida. Sí, bueno, aquí te voy a contar el resultado de un proyecto en Chile. Como sabes, nosotros trabajamos evidentemente en España, en Europa, pero también en toda Latinoamérica, teniendo oficinas en Santiago, en Bogotá, Madrid, en Barcelona. Pero es importante que te explique cómo culminó un dato que me pareció muy interesante de un proyecto también de venta híbrida al sector financiero, ¿sí? Nos dimos cuenta en mitad del proyecto, con los KPIs que preparamos, etcétera, etcétera, creamos como 3 equipos, ¿no? Los equipos que que seguían vendiendo en digital por la pandemia, porque lo preferían, porque tenían pues lo que fuese, generamos unos criterios, hay unos equipos que solo estaban vendiendo en digital, había otro squad, ¿no? Otro equipo que ya estaban vendiendo solo en presencial, normalmente en grandes ciudades, donde los recorridos eran cortos. Los que vendían en digital estaban especialmente en zonas con mucha capilaridad, muy dispersas, en regiones más allá de Santiago, normalmente. Y luego teníamos un equipo, un squad, que hacía venta híbrida, ¿sí? Que hacía actividad presencial y actividad digital. Pues empezamos a comparar datos, empezamos a sacar conclusiones y nos dimos cuenta, y esto fue algo muy revelador, nos dimos cuenta que los equipos que estaban consiguiendo mejores resultados se confirmaba que eran aquellos equipos que estaban trabajando de manera híbrida, que combinaban lo mejor de los dos mundos, que combinaban lo mejor del presencial con lo mejor del digital. Y esto me permite contestarte la pregunta que me hacías, oye, Sergi, y en España, bueno, en España evidentemente tenemos muchísimos proyectos, pero nosotros trabajamos a nivel multisectorial desde Growth, Jorge, y te he hablado del sector financiero, te he hablado del sector industrial, déjame hablar del sector gran consumo, por ejemplo, ¿no? Donde es un sector donde hay grandes multinacionales. Pues uno de nuestros clientes es una de estas grandes multinacionales, diría que la número 1, ¿no? La que atesora todas las marcas, aquello que dices, oye, yo todo lo que hago en mi casa, cualquier producto que utilizo, es de esta marca, ¿no? Pues bueno, es una auténtica escuela de marketing y ventas y nos pidió realmente esta compañía ayudarles a hibridar todo su proceso comercial. Ya no solo desde un punto de vista de capacitación del equipo, sino de diseño del modelo comercial híbrido, ¿no? Cómo acceder a nuestros clientes, a bares, restaurantes, tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera, supermercados, de una manera híbrida, ¿no? Y esto parece como que es más difícil porque parece como un sector muy presencialista, ¿no? el del gran consumo, y donde realmente las cuotas de venta online son bajísimas, en Europa y en Latinoamérica. Bueno, pues aquí hicimos un proceso muy interesante donde realmente acompañamos a esta gran corporación a hacer un rethinking, a repensar su proceso comercial. Y empezamos a identificar dónde se justificaba la presencialidad, qué tipos de visitas comerciales se justificaba la presencialidad. Pero ya no solo el tipo de visitas, sino qué fase de la venta se justificaba esa visita presencial. Y con todo ello, no quiero demorarme mucho en el tiempo, acabamos definiendo una metodología comercial híbrida, una actividad comercial híbrida, que siempre lo decimos, ¿no? Es muy importante el resultado, es muy importante el objetivo comercial, pero sobre todo donde podemos incidir de verdad es en la actividad. Y hoy en día la actividad resulta que es una actividad comercial híbrida, donde tenemos muchos más canales para impactar en el cliente. Por tanto, Jorge, nosotros que nos dedicamos al mundo de las ventas y los que nos están escuchando y viendo, hay una verdad absoluta, hay poca ciencia en las ventas, pero hay una verdad absoluta, que es que a más interacción con el cliente, a más impacto, a más actividad, más ventas. Por tanto, hoy en día, el gran reto y el gran beneficio que tenemos es que ahora podemos impactar al cliente por muchos más canales. Por tanto, si lo sabemos hacer de manera correcta y de manera armónica, por los canales adecuados, en el momento adecuado, por el tipo de visita, por el tipo de cliente también, etcétera, etcétera, esto requiere evidentemente un ejercicio de asesoría y consultoría comercial, ahí llegamos realmente a generar una actividad comercial híbrida que ya se está demostrando que obtiene muchos más resultados por el simple hecho de que somos más eficientes y dedicamos el tiempo del comercial, el tiempo del ejecutivo comercial, el tiempo del vendedor en desarrollar negocio y llevamos esas tareas más burocráticas o administrativas hacia otros canales, sea las de autoservicio del cliente o sea incluso las de utilizar otros canales
para los cuales realmente no es necesario ir a hacer esa visita presencial. Por tanto, grandes resultados, ya no solo de la capacitación de los equipos, sino también de diseñar estos modelos comerciales. Sí, yo ahí lo que veo también que ocurre mucho con empresas es que de pronto piensan que por hacer un curso de la duración que sea, les cambia la vida, casi como conocer a Jesús, o a Mahoma, a Buda o algo así. Yo siempre les dice es que esto no va a ocurrir a menos que tú quieras que ocurra por tu medio, porque nosotros simplemente somos facilitadores. Entonces también hay todo un tema de cómo hacer que esto adhiera lo nuevo, y tiene que ver con todo un tema de seguimiento, todo un tema, si tú quieres, como de coaching grupal o de coaching individual, particularmente cuando son las jefaturas, porque si no, también lo que nos ha ocurrido, y sobre todo en la universidad, te diría yo, gente que va al curso, lo pasa fantástico, le encanta, lo pasa bien, pasaron un par de semanas y dice, ¿qué es lo que vi? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que estudiamos? No me acuerdo. Entonces hay todo un tema también ahí de cómo hacemos que esto traccione, porque es cambio de hábitos, y cualquier cambio de hábitos implica no solo la determinación de cambiar el hábito, sino también de irlo aplicando. Es como si quiero aprender, por ejemplo, a alimentarme mejor o hacer deporte, no es simplemente voy una vez al gimnasio el día lunes y el lunes como un poco más sano y después ya el martes magia, no. Esto es una atracción que se demora semanas y quizás meses. No sé si les pasó algo allí en España respecto a esto, así como, mira, un cliente particularmente le hicimos el acompañamiento. Esto básicamente se me ilumina acá, un poco por lo que tú dices, de pronto de este como acompañamiento que uno pueda también seguir haciendo y de que las cosas vayan traccionando. Sí, sí, evidentemente ahí hay que acompañar, hay tres factores muy importantes. Hay que diseñar el modelo comercial híbrido, hay que implementarlo a través de los mandos intermedios que hablábamos antes, y hay que capacitar al equipo comercial para que tenga las habilidades, porque por mucho que me digas que tengo que utilizar nuevos canales para algún tipo de visita en el momento de mi fase comercial, de mis fases de venta, si no me enseñas cómo hacerlo, pues es complicado, ¿no? Por tanto, serían los tres ejes muy importantes a trabajar. Súper. Oye, estamos justo, nos quedan unos 10, 11, 12 minutitos, entonces tenemos varias preguntas que las vamos a intentar responder los dos. Voy a ir por orden de llegada de las preguntas. Hay una de Paola Román, que pregunta lo siguiente: me gustaría saber qué están proyectando sobre los email marketing como estrategia comunicacional. Me parece que agobia a los clientes en algún momento y el porcentaje de apertura y clic no pasa del 33% aproximadamente en el área de salud. No sé qué opinas tú respecto al tema del email marketing. Bueno, 33% me parece un índice muy alto, ¿eh? Altísimo. Yo creo que quiso decir entre 3 y 30. Eso es lo que yo creo que quiso decir. Porque yo la conozco, Paola. el email marketing, una apertura de entre un 2 y un 3% se considera un éxito. Por lo tanto, si estamos siguiendo los 30, es de matrícula de honor. Problema y virtud del email marketing. El email marketing, como cualquier otra herramienta de comunicación, decís vosotros, o dice la compañera, para mí también es de venta, la herramienta por sí no hace milagros, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si tú machacas a tu cartera de clientes constantemente con promociones, ofertas, y le dices lo bonito que eres y que te tienen que comprar, bueno, te funcionará algo, ¿sí? Lo importante de estas herramientas, cualquiera de ellas, email marketing, herramientas de inbound marketing, inbound sales, de lo que se os ocurra, hasta la publicidad que podéis hacer, social selling. Aquí lo más importante es, uno, tener claro el buyer persona, a quién se lo estoy enviando, ¿sí? ¿Es la persona a la que yo quiero llegar o le estoy disparando a todo el mundo? ¿Sí? Porque si estoy disparando a todo el mundo, estoy matando moscas a cañonazo, ¿sí? Y la segunda es qué tipo de contenido le estoy ofreciendo, porque si todo el día le bombardeo con lo guapo y lo bonito que soy, realmente eso no está conectando con el cliente, ¿no? El cliente se levanta por la mañana, si es un cliente particular, pensando en sus preocupaciones, sus problemas, y si es un empresario, estáis en B2B, se levanta la persiana de su negocio pensando en si podrá pagar las nóminas, si tiene que hacer este envío. Entonces, preocúpate por que tus emailings hablen de lo que le preocupa a tu cliente, no de lo que a ti te preocupa, ¿no? Entonces, a partir de estas dos dimensiones hay mucho que hablar en el sentido de cómo mejorar estos email marketing. ¿Agobia? Sí, no tienes bien definido ese buyer persona y no tienes definido realmente ese aporte de valor en ese email marketing. Si disparas a todo el mundo con campañas y promociones, correcto, agobia. Tal cual, yo solo complementar, porque tú ahí le diste bien en el clavo.
La verdad que hay tres elementos. Uno que tiene que ver con el target, la base. Yo no puedo, lo que dice Sergi, no puedo ir a cazar moscas con cañones porque no, es ridículo. Ir a la bandada, lo que venga, está mal. Es como targeteo bien, primera cosa. Segunda cosa, ¿qué oferta de valor hago en mi mail para que se abra desde el asunto? Desde que escriba un asunto que llame la atención, ¿ya? A mí me da risa porque yo estoy suscrito a un montón de bases de datos, cuestiones de ofertas que por supuesto, pero lo que me gusta es que aprendo de lo que no hay que hacer. Me ha pasado, y esto lo comento por otra plataforma que es LinkedIn, que yo estando en una misma ISAPRE hace 22 años, 23 para ser más exacto, me siguen llegando emails de LinkedIn de personas de ese ISAPRE invitándome a ser parte del ISAPRE que llevo 23 años. Que llevo un poquito menos de la mitad de mi vida. Entonces uno dice, bueno, el target, la base, y también detalles. Por ejemplo, hay ciertos detalles como la hora y el día que uno los manda. Hay varios estudios que hace una empresa que se llama HubSpot, en que ellos revisan cuáles son los horarios y los días donde hay mayor cantidad de apertura y cuáles hay menor cantidad de apertura. Y en general pasa que en la semana, entre el lunes y jueves, en la mañana me refiero a 9 de la mañana o algo así, o en la tarde hay más aperturas que mandarlo el viernes. O sea, te mando un mail, como nos pasa, un sábado, un domingo, eso se pierde, ¿no? Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a otra pregunta. Han llegado bastantes preguntas, así que aquí Paula dice, te puedo comentar que en la pandemia tuvimos que hacer ese cambio de un día para otro y llevar a toda nuestra fuerza presencial a la venta digital. Y hemos crecido en un 40%. Y nuestra venta lleva mucha asesoría, ya que trabajamos con emprendedores. Entonces, ahí tienen otro caso de éxito, en este caso, de una emprendedora. Así que, súper, Paula, te agradecemos por tu comentario. Sí, felicidades, es un buen dato. No, no es típico. Otro que tenemos básicamente es Miguel Pinto, que dice, pregunta para Sergi, dentro de las creencias limitantes que les ha tocado analizar, ¿cuáles a tu juicio las dos primeras que has detectado? Competición, las dos primeras que has detectado. Mira, para mí hay una que se repite bastante y claro, son muchos años trabajando con equipos comerciales y especialmente estos últimos 3 trabajando el tema de las creencias, ¿no? Y hay una que sale muchísimo, ¿no? Hay dos, mira, te lo voy a comprar, voy a darte 2, ¿no? Una es la que os decía antes, que sale muchísimo, es que no hay nada como el presencial, ¿no? Es que yo no voy a hacer venta híbrida porque no hay nada como el presencial, con lo que la respuesta es, tienes razón, no hay nada como el presencial, pero esto no es que Sergi se haya despertado y que haya querido cambiar el mundo, sino que es el cliente el que ha cambiado. Y por tanto, si eres un buen vendedor, te tendrás que adaptar a este cliente digital. Y 2, existe mucho la de, no, mi cliente no va a aceptar nunca una videollamada. Esta sale muchísimo, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, no habrá videollamada si tú no la propones, ¿sí? Tenemos un cliente que ha cambiado. Tenemos un cliente, hasta mi abuela hace compra por internet, la compra del supermercado. Esto hubiese sido impensable. No subestimemos, mi consejo aquí es que no subestimemos al cliente, ¿sí? Porque nos llevaremos muchas sorpresas. Y el cliente, si tú consigues que esa videollamada sea una experiencia memorable, va a querer repetir, ¿sí? Por tanto, no culpemos al cliente de que no estamos haciendo otros tipos de videollamadas, porque nos llevaremos grandes sorpresas. Eso sí, si segmentamos previamente vemos qué cliente tolera una visita digital y cuál no. Súper. Otra pregunta aquí de Roberto. ¿Qué opinan respecto a que un vendedor no le gusta hacer contacto en frío o hacer follow-up insistentemente? ¿No debería ser vendedor? Buena pregunta de Roberto. También te la dejo y yo te complemento, Sergi, si que hay algo que complementar. Estás abusando de mí hoy, ¿eh? Estás abusando de mí. Pero hoy día te estamos sacando el jugo. No me gusta, generalmente me gusta ser muy radical en mis planteamientos. Tú me conoces, Jorge, no lo soy. Pero si me haces ser un vendedor que uno no le gusta hacer puerta fría, pero me lo complicas más, además no le gusta hacer seguimiento, cuando se ha demostrado que el seguimiento es probablemente una de las grandes claves, si no junto con la preparación de la venta, hombre, se me hace complicado pensar en un vendedor de éxito que no tenga esa capacidad de hacer ese seguimiento. Hay estadísticas para aburrir, ¿sí? El 50% de los vendedores no pasan del segundo intento de seguimiento, después un contacto en puerta fría.
pero el 80% de los negocios se consiguen después del sexto o séptimo impacto. Por tanto, queridos buenos vendedores, tenéis ahí una oportunidad porque la mitad de vuestros compañeros están dejando el mercado libre para vosotros, ¿de acuerdo? Por tanto, no quiero ser radical, pero un vendedor que no sabe o no quiere o no le gusta hacer seguimiento, no digo que no pueda ser vendedor, pero probablemente no va a ser ese súper vendedor del que yo me enamoro siempre. Súper, totalmente de acuerdo. Mira, creo que hay muchos de pronto de personas que están acostumbradas a tomar pedidos antes de la pandemia, que era hay algunas empresas que tienen una marca potente, productos potentes, la gente se acostumbra, bueno, tomo pedidos porque en verdad somos tan buenos que nos piden. Pero cuesta este tema, y por eso hablamos de la flexibilidad, etcétera, de que la gente aprenda estas nuevas competencias. También nos pasó durante la pandemia que vimos algunos vendedores que decían, no, es que esto no va conmigo, no sé qué, y hicieron el intento y les quedó gustando. Nos ha pasado con fuerzas de ventas completas que no han querido volver a la oficina porque ya se acostumbraron a ser productivos de manera virtual, o sea, desde casa, con alguna presencialidad, etcétera. Vale, acá hay un par de preguntas más, nos queda 2 minutos simplemente. Pregunta Fernando, confirmar si existe alguna capacitación formal. Sí, ya les voy a contar en un par de minutos justo antes de desconectar, Fernando, respecto a lo que viene con respecto a esto. Espectador Anónimo pone, pensando en tu comentario buyer persona, ¿es considerado para negocio retail o directo? Pero negocio corporativo, deberíamos fijarnos, por ejemplo, en el Power Sponsor y qué más. El buyer persona, ya ok, porque efectivamente el buyer persona está como conceptualmente muy orientado al consumo masivo, sí. En el otro hablamos, por ejemplo, del mapa de poderes, o Power Map o Stakeholder Map, que tiene que ver con el iniciador, influenciador, el decisor, el pagador, etc. Pero como sea Power Map o sea buyer persona, siempre tienes que pensar al otro lado. ¿Quiénes son las personas que toman la decisión, que influyen en la decisión, quiénes pueden ser los guardianes de la decisión, etcétera? Y esto puede ser para vender autos, retail, entre comillas, o vender maquinaria de alta complejidad para la minería, que es B2B puro, ¿vale? Y voy a hacer la última pregunta a Sergi, y con esto ya voy a ir cerrando. Y para la industria inmobiliaria, en donde el cliente refiere, quiero ver lo que compro, ¿qué sugerencia tienen respecto a la venta digital? Es decir, a comprar un piso, como dices tú, un departamento, una casa, y que claro, hay mayores restricciones de mostrar esto in situ. Esto es una muy buena pregunta y difícil, por cierto, Fernando, pero dale, Sergi. Bueno, tenemos ya casos, al menos en España y Europa, de plataformas o de servicios que te ofrecen compañías inmobiliarias, perdón, donde tú puedes hacer la visita, digamos, de manera virtual, es decir, híbrida, donde está el comercial, ¿no?, el ejecutivo enseñando el departamento, ¿no?, de una manera virtual, con una buena conexión y comentándolo con el cliente y también aplicando aumentada de inteligencia artificial, ¿no?, donde tú puedes ir viendo cómo quedarían incluso los espacios, lo puedes ver en vacío, lo puedes ver en lleno, con muebles, amueblado. Y eso, al final, es una parte muy experiencial, ¿sí? Es verdad que el sector inmobiliario es uno de los sectores donde el metaverso se pronostica que va a ser muy importante para poder hacer esas visualizaciones del inmueble, pero debo decir que al final no se trata de un sector sí y otro no, un sector se puede más o se puede menos, que también, pero lo importante es ver en qué fases de esta venta, ¿no?, del sector de inmuebles y departamentos tú puedes hibridar tu proceso comercial, tú puedes llevarlo al digital, sea por una plataforma, sea por una tecnología, sea por una herramienta nueva que ha implementado la compañía. Por lo tanto, ya estamos viendo visitas, la parte que parece más presencial, ya estamos viendo visitas presenciales, donde está el comercial, el ejecutivo en el departamento y está retransmitiendo a través de tecnologías y metodologías a su cliente, o potencial cliente, ¿no? Por tanto, no tengamos creencias limitantes tampoco en los sectores, porque esta manera de realizar la venta ha llegado y ha llegado para quedarse. Súper, totalmente no tengo nada que aportar, demasiado bien. Bueno, dos cosas más antes de cerrarnos, que ya nos pasamos un minuto. Una es que nos preguntan dónde se puede ver esto. Nosotros vamos a enviar el link tanto para UDD TV como en el canal de YouTube de la Facultad de Economía y Negocios de la universidad,
va a quedar abierto dentro del día, ya les vamos a informar, espero, por correo. Y simplemente lo último, antes de agradecerle a mi querido Sergi, ¿qué es lo que viene? Nosotros al lado izquierdo tenemos los dos siguientes FENTOC que quedan en enero, uno que es el próximo jueves 20 de enero a las 9 de la mañana, que le hemos puesto haciendo que las cosas sucedan en tu carrera profesional, que lo ve una profesora de la universidad, y luego el lunes 24, ya muy previo a las vacaciones, eso sí, en horario PM, 6:30 de la tarde, cómo facilitar procesos de transformación organizacional en entornos virtuales. También lo da un profesor de la universidad. Y finalmente, simplemente para también algunas preguntas que nos han hecho, bueno, ¿cómo sigue esto? Nosotros tenemos un calendario de todo el año de programas en las más distintas áreas del management, ¿vale? Simplemente aquí pusimos los principales que comienzan en marzo y en el mes de abril. En marzo tenemos dos, uno que se llama Certificate Corporate Venturing y otro Certificate Venture Capital, que son junto con UDD Ventures, que es nuestra incubadora, eso inicia el 8 de marzo, pensando en emprendedores. Y finalmente, y esto es muy importante, el diplomado en dirección comercial, que reiniciamos el 4 de abril, así que los invitamos a participar, y también el 26 de abril el diplomado en gestión del cambio organizacional, liderando la transformación en entornos VUCA, que es el 26 de abril. Cualquier cosa, el contacto es programasfen@udd.cl. Bien, ahí vamos tenemos en la web Educación Ejecutiva, tenemos la lista de programas que además estamos nutriendo con otros programas, y ahí es donde también esperamos contar, dependiendo de algunas variables, no dependientes de nosotros, pero sí externas, de poder contar también con Sergi hacia mediados de año en algún curso. Así que simplemente agradecerte, Sergi, por tu excelente participación y ayuda, y nos estamos viendo. Un placer. Palabras al cierre. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Os deseo que os cuidéis mucho. Aquí en Europa Omicron está pegando fuerte, así que espero que os cuidéis mucho, os protejáis, y os deseo un muy buen año que estamos empezando. Mucha salud, muchos éxitos y nos vemos muy pronto. Muy bien, gracias Sergi, y ahora sí se empiezan a desconectar. Muchas gracias a todos por Chao, hasta luego. la siguiente participación.